Mamá, por favor, algo anda mal. La voz de Raimundo temblaba tanto que apenas lo reconocí. De fondo se oía a Itzel llorando. Por un segundo no dije nada. Me quedé parada en la cocina con el celular pegado a la oreja, mientras el silencio de mi casa se hacía pedazos con su angustia, y entonces me cayó el recuerdo como balde de agua fría: vete a tu casa y no vuelvas nunca. Itzel me lo soltó mientras me arrancaba al niño de los brazos. No discutí, no alcé la voz, solo dije una cosa: apóyalo muy fuerte y le puedes cortar la respiración, nada más. Pero su cara se endureció como si yo hubiera cruzado una raya que ya no se borra. Soy su mamá, me contestó, y abrió la puerta. Raimundo estaba ahí todo el tiempo, lo suficientemente cerca para oír cada palabra, lo suficientemente cerca para meterse. No lo hizo. Lo miré esperando no una defensa, solo un equilibrio algo chiquito. Nomás está ayudando, mamá. No lo dijo. No dijo nada. Entonces agarré mi bolsa y me salí. Nadie me siguió. La puerta se cerró detrás de mí con un ruido seco que no rebotó. Simplemente terminó. Esa misma noche Raimundo me mandó un mensaje: necesitamos espacio, por favor no vengas. Lo leí una vez. Luego puse el celular boca abajo en la mesa, sin contestar. Si querían distancia, se la iba a dar completa. Ni llamadas, ni cómo andan, ni estar ahí calladita por si acaso. Pasaron días, luego semanas. La casa se quedó más callada, pero no vacía. Me adapté. Las rutinas se acomodaron. 2 meses sin una sola palabra. Hasta esta noche: mamá, por favor, no está bien. La voz de Raimundo se quebró otra vez y me jaló de regreso al presente. Cerré los ojos un instante, respirando hondo para no temblar. El silencio que había respetado 2 meses enteros se acababa de romper, y lo que había del otro lado del teléfono era lo suficientemente grave como para traerme de vuelta. Esa noche nada fue de verdad repentino. Solo se sintió así porque la llamada llegó fuerte, urgente, imposible de ignorar. Pero la distancia entre nosotros no empezó a las 2:14 de la madrugada. Venía creciendo despacito mucho antes de que Itzel me señalara la puerta. Desde las primeras semanas después de que nació el niño ya lo sentía. A Itzel no le gustaba que la corrigieran, ni de frente, ni con suavidad, ni siquiera cuando yo escogía las palabras con pinzas y hablaba bajito. Un consejito chiquito le caía más pesado de lo que yo quería. Sus respuestas se acortaban. Sus manos se movían más rápido, más apretadas, como si tuviera que demostrar algo. Aprendí a notar el cambio. Raimundo también lo notaba. Pero donde yo me ajustaba, él se hacía a un lado. Si había tensión, se apartaba, no se metía. Se decía a sí mismo que así mantenía la paz, que no tomar partido era lo más seguro. Pero el silencio no arregla nada. Solo deja el peso flotando en el aire hasta que le cae a alguien más. Casi siempre a mí. Entonces cambié. Esperaba a que me preguntaran antes de abrir la boca. Medía cada frase. A veces no decía nada, aunque viera algo importante. Me decía que con tanto cuidado iba a conservar el equilibrio, que si me quedaba lo suficientemente prudente, todavía tendría un lugarcito en esa casa. Pero ser cuidadosa no siempre significa que te respeten. A veces solo te hace más fácil de pasar por alto. Para cuando llegó esa tarde, el patrón ya estaba clavado. Itzel no esperaba consejos. Raimundo no la interrumpía, y yo ya había empezado a desvanecerme de sus decisiones, de sus rutinas, de su idea de lo que es familia. Así que cuando abrió la puerta y me dijo que me fuera, no creó la distancia, solo la confirmó. Ahora parada aquí, con la voz de Raimundo, todavía temblando por el teléfono, entendí algo que antes no quería admitir del todo. No perdí mi lugar en un solo momento. Lo fui perdiendo despacito, silencio tras silencio. Y ahora,
Lo que estaba pasando del otro lado iba a obligarnos a todos a ver qué caro nos había salido callar. No me fui enojada. Esa es la parte a la que seguía regresando en los días siguientes. No hubo gritos, no había pleito, repitiéndose en mi cabeza, no había palabras que deseara haber dicho de otro modo. Lo que se me quedó fue la claridad. Me habían dicho que me fuera y por primera vez elegí no cuestionarlo. Si no me querían, no me quedaba. 3 días después, Raimundo mandó otro mensaje. Está abrumada. Dale tiempo nomás. Lo leí con calma más de una vez. No era disculpa. No corregía lo que había pasado. No me pedía que regresara. Me pedía que esperara a que se calmara todo, a que fuera más fácil, a que mi presencia cupiera de nuevo en sus vidas sin hacer olas. Entendí lo que significaba estar disponible, pero solo cuando me necesitaran. Elegí otra cosa, no una distancia que se arregla con una llamada, una ausencia que no se revierte. Dejé de buscarlos por completo, ni mensajes, ni todo bien, ni pasar por si acaso. Me saqué del fondo de sus vidas lo más completamente que pude. Al principio se sintió raro. Agarraba el teléfono por costumbre y me detenía a medio camino. Pensaba en el niño, en si dormía bien, si comía, si ya agarraba ritmo. Y me recordaba que ya no era mi lugar preguntar. Pasaron días, semanas. El silencio se volvió algo firme. Mi casa seguía callada, pero no vacía. Encontré nuevas costumbres, formas chiquitas de llenar el tiempo que antes era de ellos. Dejé de esperar que sonara el teléfono. La ausencia dejó de sentirse temporal, se volvió real, hasta la noche en que dejó de serlo. Mamá, por favor, no está bien. La voz de Raimundo entró más filosa, esta vez urgente, borrando en un solo respiro los 2 meses de distancia. Me enderecé todo en mí, se puso en foco otra vez. El espacio que había respetado ya no existía. Algo había pasado. Y lo que fuera, los había traído de regreso conmigo. La voz de Raimundo salía entrecortada, tensa, por algo que no podía controlar. De fondo se oía movimiento de pánico, no de orden. Itzel lloraba. Las palabras se le quebraban antes de salir completas. Tiene fiebre altísima. Sigue vomitando. Llamamos al 911. Ya van para allá. Yo ya estaba de pie. Cuanto más de 39,5, capaz más. Demasiado alta. ¿Cuánto tiempo? ¿Como 1 hora? ¿Tal vez más? No pensamos. Se cortó. Ya no importaba. ¿Está respondiendo? Hubo una pausa y en ese silencio oí todo lo que necesitaba. Menos que antes. Ya era suficiente. Escúchame bien, dije. Mantén la calma. La voz de Itzel se metió temblando. No sé qué hacer. Ya no había resistencia en su tono. Ni tensión, solo miedo. Acuéstalo de lado, dije. No le metas nada en la boca, ni comida ni líquidos. Raimundo repitió cada instrucción en voz alta como para afirmarse. Bien. Aflojen la ropa. Asegúrense de que respire libre. Fíjense cómo respira. Se oyó movimiento, luego un cambio brusco en su voz. Mamá, el cuerpo se le puso tieso. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Cuánto duró? ¿Unos segundos? No lo sujeten, dije. Protéjanlo. Manténganlo de lado. Ya estaba agarrando las llaves. ¿Ya llegó la ambulancia? Todavía no. Va a llegar pronto. Quédense con él. Colgué. Por un momento, la casa quedó en silencio total otra vez, pero ya no se sentía igual. No me habían llamado porque me extrañaban. Me llamaron porque algo se salió de control y no sabían cómo manejarlo. Me moví sin dudar, cerrando la puerta con llave al salir a la noche fría. Ya no se trataba de distancia, se trataba de tiempo. Y si la ayuda llegaba a tiempo o no, ya no era algo que podía dejar al azar mientras subía al carro y me iba directo al hospital. Las calles estaban vacías. Las farolas estiraban líneas largas sobre el asfalto, pasando rápido,
mientras yo mantenía la vista fija adelante. No giré hacia su colonia. No dudé. Fui directo al hospital. El teléfono siguió conectado. «Habla», me dije. La voz de Raimundo llegaba a pedazos, esforzándose por no quebrarse. «Sigue muy caliente. Itzel lo tiene de lado». «Bien, déjenlo así», dije. «No lo muevan». Se oía movimiento de fondo, pasos, algo que se acomodaba a la respiración de Itzel, todavía entrecortada, pero más calmada. Luego ya llegó la ambulancia. Entraron otras voces firmes, claras, diferentes, preguntas, directas, enfocadas. «¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Hubo convulsión? ¿Temperatura? ¿Raimundo?». Contestaba repitiendo lo que podía. El llanto de Itzel se volvió respiraciones cortas y controladas mientras escuchaba, obedecía. El tono cambió de golpe, del pánico al procedimiento. Seguí manejando, sin bajar la velocidad, sin dudar del rumbo que había tomado. «Voy directo al hospital», dije. «Quédense con él, no se separen». «No me voy a mover», respondió Raimundo. Había algo distinto en su voz ahora, todavía asustado, pero firme. Estaba escuchando, no solo reaccionando. Los paramédicos tomaron más el control de la conversación. Sus palabras eran eficientes, entrenadas. Los oía evaluando, ajustando, preparándose para trasladarlo. El espacio que antes estaba lleno de miedo, ahora tenía estructura. Me quedé en la línea, hablando menos, escuchando más. No me necesitaban en el cuarto, pero sí presente de la única forma que importaba en ese momento. Hay diferencia entre estar ahí y ser útil. Esa noche no me necesitaban al lado. Me necesitaban por lo que sabía. El carro avanzaba firme por cada crucero. El hospital cada vez más cerca, mientras las voces en el teléfono cambiaban otra vez el sonido del movimiento. Se volvía traslado y yo apreté el volante, sabiendo que la próxima vez que los viera, todo sería diferente. Cuando llegué, ya estaban ahí. Raimundo estaba afuera de urgencias, caminando de un lado a otro en pasos cortos e irregulares. Itzel sentada a unos metros, con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando me vieron los dos, se movieron al mismo tiempo, sin dudar, sin distancia, sin rastro de la resistencia que había marcado los últimos 2 meses. Solo alivio. «¿Cómo está?», pregunté. «¿Lo están evaluando?», dijo Raimundo, con la voz más baja de lo normal, controlada pero tensa. Itzel levantó la vista hacia mí. Tenía los ojos rojos, la cara sin ninguna guardia. La regué. Las palabras salieron bajito, directas, sin explicaciones ni adornos. No respondí, porque en ese momento no importaba quién había tenido razón antes. Lo que importaba era el niño del otro lado de esas puertas. Los 3 nos quedamos ahí cerca, pero sin tocarnos, esperando cualquier señal de lo que pasaba dentro. Entonces se abrieron las puertas. Salió un doctor, nos miró rápido y se acercó. «Está estable». Itzel soltó un suspiro que parecía que llevaba horas conteniendo. Raimundo cerró los ojos un segundo, los hombros se le cayeron. Yo me quedé donde estaba esperando el resto. El doctor siguió tranquilo y preciso. «Fiebre muy alta con una respuesta neurológica breve. Puede pasar a esta edad». Lo trajeron justo a tiempo. Esa frase cayó entre nosotros, sin drama, sin emoción, solo clara. «Actuaron rápido», agregó. Eso marcó la diferencia. Itzel me volvió a ver. Ya no quedaba nada defensivo en su cara, solo reconocimiento. Raimundo no habló, pero tampoco apartó la mirada. Algo había cambiado, no por lo que se dijo, sino por lo que casi pasó. Nos quedamos en un pasillo tranquilo, los 3 más cerca que en meses, pero sin hablar. El doctor repasó todo otra vez más despacio. Fiebre alta. Respuesta neurológica breve. No es raro, pero peligroso si se ignora o se tarda.
Su tono seguía parejo sin suavizar la realidad ni meter miedo. Hicieron bien en ponerlo de lado, les dijo a Raimundo y a Itzel. Eso ayudó a mantenerle la vía aérea libre. Itzel asintió casi sin pensarlo, como si estuviera reviviendo el momento en su cabeza. Raimundo no habló. Escuchó. De verdad escuchó. No como antes, medio atento, esperando que pasara la tensión, sino presente, tomando cada palabra, como si esta vez sí importara. Porque sí importaba. El doctor terminó de explicar lo que iban a vigilar durante la noche y se fue dejándonos solos otra vez. El silencio que siguió no era el mismo de antes, no era evasión, era peso. Itzel fue la primera en romperlo. Pensé que te estabas metiendo. Su voz salió firme pero bajita. La miré. No era así. Pausa. Lo sé. No había resistencia, ni filo, solo aceptación. Raimundo se movió un poco, bajó la mirada un segundo y la volvió a subir. Debí haberme metido. Las palabras salieron lentas como si tuviera que empujarlas. No miró a Itzel cuando lo dijo. Me miró a mí. Sostuve su mirada, pero no contesté, porque decir sí no cambiaría nada, y no decir nada lo obligaba a quedarse con eso. Eso importaba más. El pasillo seguía quieto, alrededor el ruido del hospital lejano, pero presente, recordándonos que lo que acababa de pasar no era suposición. Había sido real, y pudo haber salido muy diferente. La comprensión llega fácil cuando algo casi sale mal. La gente escucha más atento, admite más rápido, ve lo que antes ignoraba. Pero esa claridad no siempre dura. Mientras esperábamos la siguiente noticia, entendí que lo que viniera después de este momento importaría más que cualquier cosa dicha aquí, porque la verdadera pregunta no era si ahora entendían, era si se llevarían ese entendimiento cuando todo volviera a sentirse normal. Seguimos en el pasillo, los tres en una fila que se sentía recién equilibrada. Itzel se acercó primero no de golpe, sino con una cautela que nunca le había visto. Por favor, no te alejes. La palabra cayó distinta a todo lo que me había dicho antes. Por favor. No exigencia, no expectativa, un ruego. Cambió algo en el espacio entre nosotros. Raimundo se puso a su lado, no atrás, no callado, sino presente de forma intencional. No lo manejé bien, dijo. Esta vez sin titubear, sin tratar de suavizarlo. Eso importó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho, porque el silencio siempre había sido su postura. Salir de ahí era elegir otra cosa. Los miré a los dos, viendo cómo estaban ahora no divididos, no a la defensiva, sino conscientes. Luego miré hacia el cuarto donde vigilaban a mi nieto. No voy a desaparecer, dije. Las palabras salieron firmes, claras, pero las cosas tienen que cambiar. Ninguno discutió, ninguno intentó explicar ni desviar. Los dos asintieron. Rápido, tal vez demasiado rápido. El acuerdo llega fácil cuando el miedo todavía está tan cerca que se toca, cuando las consecuencias todavía se ven, pero el acuerdo no es lo que sostiene las cosas. Lo que importa es lo que pasa después, cuando vuelve la rutina, cuando la urgencia se va, cuando el recuerdo de esta noche se vuelve lejano en vez de inmediato. Itzel bajó la mirada un momento, luego la levantó otra vez. Vamos a hacerlo mejor, dijo. Raimundo no agregó nada, pero no hacía falta. Por una vez, su silencio no se sintió como evasión, se sintió como responsabilidad asentándose. Asentí no como aceptación total, sino como reconocimiento, porque este no era un momento que arreglara todo, era un punto de cambio, y si ese cambio iba a durar, no se decidía en un pasillo. Se iba a ver después en los momentos ordinarios, cuando no hubiera nada obligándolos a elegir diferente.
Una semana después pasé. No de sorpresa, no porque sintiera que debía. Habíamos quedado en la hora y llegué puntual. Itzel abrió la puerta. No se quedó parada. No me estudió la cara, como antes midiendo qué iba a decir o hacer. Se hizo a un lado y me dejó entrar. Sin dudar, me puso al niño en los brazos, casi de inmediato, acomodándole la cobijita con un movimiento suave y cuidadoso antes de soltar. Eso era nuevo. Raimundo estaba en la cocina ya sirviendo café en 3 tazas en vez de 2. Me saludó con un movimiento de cabeza no casual, sino intencional, como reconociendo algo que antes faltaba. Cambios chiquitos, pero reales. Nadie sacó el tema de la noche en el hospital. Nadie mencionó el pleito a la puerta ni el silencio que siguió. No hacía falta. Todavía estaba ahí, solo más callado. Itzel se quedó cerca, mientras lo cargaba, mirando no tensa, no a la defensiva, sino atenta. ¿Así está bien?, preguntó una vez, acomodándole un poco la posición. Su voz salió cuidadosa, no insegura, sino abierta. Está perfecto, dije. Asintió tomando la respuesta sin insistir más. Raimundo se acercó, recargado en la encimera, escuchando más que hablando. Cuando Itzel hizo otra pregunta, no la interrumpió, no la desvió. Se quedó presente, siguiendo la plática en vez de salirse. Noté más lo que hacían que lo que decían. Estaban observando, atentos, poniendo atención de una forma que antes no tenían. No corregí nada, no porque todo estuviera perfecto, sino porque ya se estaban ajustando solos. Eso importaba más que cualquier instrucción que yo pudiera dar. La conciencia había reemplazado la suposición, y por ahora eso bastaba. La casa se sentía familiar otra vez, no igual que antes, pero más sólida de lo que esperaba. Me senté en el sillón con mi nieto en brazos, sintiendo el ritmo lento de su respiración contra mi brazo. Se movió un poco, luego se relajó de nuevo, como si la tensión de la semana pasada hubiera pasado sin dejar rastro. Itzel estaba cerca mirando, sin guardia, sin esperar que dijera algo contra lo que tuviera que defenderse, solo presente. Había diferencia en cómo me veía ahora, no como alguien que entraba en su espacio, sino como alguien que tenía lugar dentro de él. Raimundo se sentó enfrente, más callado que de costumbre, pero no ausente. Cuando Itzel hablaba, escuchaba. Cuando yo acomodaba al niño, lo notaba. No era dramático el cambio en él, pero era constante. Y eso importaba más. Ahora había espacio entre nosotros. No distancia que separa, sino conciencia que evita que caigamos en los mismos patrones. Nadie asumía nada, ni roles, ni expectativas, ni quién se metía o quién se quedaba callado. No me sacaban, pero tampoco asumían que siempre iba a estar. Y por primera vez eso se sintió correcto, porque ser necesitada no es lo mismo que ser valorada. La necesidad puede venir de la conveniencia de la costumbre de esperar que alguien siempre llene el hueco. El valor es distinto. Tiene que reconocerse, tiene que elegirse. Y a veces solo se ve cuando algo casi sale mal. Itzel estiró la mano, tocó suave la cobijita del niño, luego me miró. Gracias por venir, dijo. Sencillo, pero distinto a todo lo que me había dicho antes. Asentí no porque eso resolviera todo, sino porque reconocía algo que antes no estaba. Raimundo no habló, pero se quedó presente y con eso bastó. Acomodé al niño en mis brazos, sintiendo su peso cálido y firme, y mientras la casa se llenaba de un silencio que ya no era ausencia, entendí que lo que quedaba entre nosotros no era lo que pasó, era lo que elegimos hacer después.